Muy bien, hola a todos. Mi nombre es Carlos Islari Marín Carrillo. Actualmente estoy estudiando el doctorado en gestión educativa y este es un trabajo para la asignatura de trabajo de tesis 2. Es sobre el uso de citas y referencias en APA, en la última versión de APA. El acompañante de esta asignatura es el doctor Tomás Arturo Durán Orenda. Y bueno, vamos a comenzar con la explicación de lo que son las citas y referencias en esta última versión, teniendo en cuenta que es algo pues sumamente relevante para nuestro trabajo investigativo. En este video vamos a hablar sobre las citas y las referencias. Nos vamos a enfocar específicamente en estos dos aspectos del manual de APA. Pero, ¿qué son las citas bibliográficas, primero que nada? Son una mención a la fuente consultada que generalmente está acompañada de un texto, parafraseo, imagen o gráfico que pertenecen a un autor consultado. Está ubicado dentro de la sintaxis del texto y en la norma APA contienen los elementos de apellido del autor, el año de la publicación y la numeración de la página. Básicamente estos son los elementos que debe de tener una cita, aunque existen diferencias y hay especificaciones que vamos a ver ahorita a lo largo de este video. Y en cuanto a las referencias que vamos a ver, es la parte final de nuestro proyecto investigativo, pero es muy esencial porque es la base teórica de toda la investigación que se está realizando. Y vamos a ver cómo se ponen las referencias de un libro, de un artículo de revista científica, de una tesis, de un documento oficial, porque existen diferentes eh, especificaciones para cada una de estas referencias. Pero, ¿qué son las referencias bibliográficas en sí? Son un conjunto de datos que permite identificar y recuperar las obras consultadas para elaborar nuestro trabajo de investigación. Generalmente contienen datos como el nombre del autor, la fecha de la publicación, el título de la obra, el editor, el enlace. Generalmente se ubica al final del trabajo de investigación bajo el título de bibliografía. Muy bien, vamos a continuar ya que tenemos estas referencias teóricas, estas concepciones. Vamos a continuar. Ahora sí, nos vamos a enfocar en la explicación de algunas citas, las citas textuales cortas, largas, las citas parafraseadas, las citas narrativas, las citas parentéticas. Vamos a ver algunas diferencias entre estos. Bueno, en cuanto a las citas contextuales, tenemos dos, en este caso tenemos dos tipos en este sentido, las citas contextuales cortas y las citas contextuales largas. A las cortas se les consideran las que son menos de 40 palabras. Cuando la cita textual tiene menos de 40 palabras, se integra en el párrafo y se pone entre comillas, sin cursiva. Se escribe punto al finalizar la oración que incluye la cita. Es muy importante esto porque cuando nosotros seguimos las reglamentaciones o las normas APA, es muy importante hacer caso a todas estas menciones. Por ejemplo, aquí nos habla de que no debemos de hacer eh, uso de la letra cursiva y debemos de poner entre comillas. Dentro de las citas textuales cortas, pues tenemos la narrativa y tenemos la parentética. Eh, En las narrativas, aquí vamos a ver un poco, en las narrativas, que son las citas cortas narrativas, bueno, cuando hablamos de narrativo es porque se quiere hacer mención o se quiere destacar el pensamiento del autor que se está haciendo, ¿verdad? Pero aquí está, debemos de hacer mención al principio de el autor. En este ejemplo nos dice, según Kaplan y Sapu, que son los apellidos de, en este caso, los dos autores de
de nuestra cita, debemos de poner el año. Es muy importante que pongamos el año entre paréntesis y debemos de poner las comillas. Recordemos que para que sea una cita corta deben de ser menos de 40 palabras. Eso se considera una cita corta. Entonces, muy importante usarla. Algo muy importante también es al final de esto poner la página de la cual o en la cual nosotros estamos sacando esta cita. También se pone entre paréntesis, ¿sí? Y algo también no menos importante que también debemos de tomar pues la relevancia que amerita es que el punto va al final de, pues en este caso de los paréntesis de esta ocasión, ¿sí? Va al final después de que pones la página, ahí va el punto, ahí cierra en este sentido la cita textual corta narrativa que se está haciendo. También tenemos una cita parentética, también tenemos una cita parentética corta. Y aquí cambia la estructura un poco, ¿verdad? Por ejemplo, aquí también van entre comillas, como nosotros lo podemos observar aquí. No va en letra cursiva, no va en letra cursiva, pero es muy importante ver la diferencia, como al final es cuando nosotros ponemos la cita y todo va entre paréntesis. Entonces es muy importante que estos datos vayan al final, no al principio como lo hicimos en la cita narrativa. Y deben de ir los apellidos de los autores, en este caso son dos, debe de ir el año, de qué año es la referencia que tú estás marcando aquí, debe de venir la página, todo de eso debe de venir entre paréntesis. Y algo muy relevante también, porque luego se nos olvida o nos parece poca cosa, también es poner el punto después del último paréntesis. Entonces, eso es algo que nosotros debemos hacer. Y también existen las citas textuales largas. Las citas textuales largas son de más de 40 palabras. Se escriben aparte del texto con sangría izquierda aplicada al párrafo, con especificaciones en 1,27 centímetros y 5 millas. Eso es muy importante. Se conserva el tamaño de la letra y el interlineado. En este caso, como la cita se presenta en bloque, y, sin otras marcas que delimiten la extensión, el punto se sitúa antes del paréntesis. Fíjense, esta es una de las diferencias que vamos a ver aquí. Aquí es al final del paréntesis, en una cita corta, y en una cita larga es antes del paréntesis. Es muy relevante que nosotros analicemos esto. Y bueno, aquí existen dos, que también es la narrativa, ¿verdad? Es muy importante que veamos cómo marcamos la sangría con las especificaciones que comenté anteriormente. Y es muy importante aquí también que hagamos mención, como aquí lo marca, al inicio de nuestra cita. Es muy importante que nosotros marcamos y que tengamos una palabra detonadora según tal autor, como indica tal autor, como explica tal autor, poner el nombre el apellido de los autores, perdón, poner entre paréntesis el año de la cita y al final poner igual la página, ¿sí? Pero es muy importante, fíjense cómo el punto está antes de los paréntesis aquí. En una cita corta, el punto va después de, y esta sería nuestra cita. Fíjense cómo toda la cita de más de 40 palabras tiene sangría. Entonces, esas son las diferencias. Y también en la parentética es la misma estructura, igual a sangría que debemos de tener acá. Y como lo habíamos marcado, ya la cita viene al final de el escrito, ya no viene al principio, viene al final, entre paréntesis, los apellidos, la fecha y la página. Y el punto, algo muy relevante gramaticalmente, antes de el paréntesis. ¿Sí? Entonces, esa es una de las grandes diferencias que podemos nosotros observar aquí en este sentido. Y bueno, hay algo también que se llama parafraseo.
En el parafraseo se utilizan las ideas de otro autor, pero en palabras propias del escritor, lo que implica una reelaboración de la información que trasciende el uso de sinónimos. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Y también tenemos parafraseo narrativo y parafraseo parentético. En el parafraseo narrativo, igual que anteriormente lo marcamos cuando es un aspecto narrativo, pues va al principio la mención del autor. ¿Sí? Por ejemplo, Kaplan y Sapú, entre paréntesis, el año, muy, muy importante, después de los apellidos, y después de mencionarlo, y después la cita parafraseada. ¿Sí? Usando sinónimos, pero dándole el peso al autor. Es muy importante, si no estaríamos cayendo en un plagio. Entonces, muy importante marcar esto, aunque cambiemos las palabras, pues no sigue siendo la idea de un autor original. Entonces, muy importante hacer referencia a eso. Y en un parafraseo parentético, pues es lo mismo, se maneja de la misma manera, ¿sí? El punto va al final y los datos se ponen al final de, en este caso, nuestro parafraseo, ¿sí? Aquí está la cita parafraseada. Aquí están los datos con los cuales nosotros estamos haciendo referencia a quién dijo eso que nosotros estamos parafraseando. El punto después de el paréntesis. Es muy relevante eso también. Entonces, de eso, o esta es la estructura cuando se trata de parafrasear algo que dijo algún otro autor. Reitero, es muy importante que también pongamos la cita porque si no estaríamos cayendo en un plagio. Y bueno, eso es en cuanto a las citas. Las referencias. Aquí yo quisiera empezar en las referencias viendo cuál es la diferencia entre una referencia y una bibliografía, porque regularmente nos confundimos en esto. Eh, en la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó de forma explícita en su trabajo, mientras que en la bibliografía puedes integrar también obras que sirvieron de fundamento, pero que no se usaron en el desarrollo del escrito. Esto es muy importante, ¿sí? En el estilo APA, que es la Asociación de Psicólogos Americanos, por si no lo había remarcado, se usa el sistema de referencias. Por tanto, se espera que todos los autores citados sean referenciados y que todas las fuentes referenciadas sean citadas en el texto. Las referencias constituyen el apartado específico del documento. Es muy importante que nosotros conozcamos esta diferencia, la analicemos, ¿sí? Una referencia es cuando marcas al final todos los autores que utilizaste en tu escrito de manera explícita, mientras que una bibliografía puedes añadir, en este caso, obras literarias y de cualquier otro índole que no utilizaste de manera explícita, pero que sirvieron como fundamento. Pero no vas a encontrar en tu escrito, en tu texto, una cita de esa referencia que estás poniendo aquí. En APA solamente usamos referencias, o sea, todo lo que nosotros encontremos en nuestro escrito, en este caso nuestra investigación, todas las citas que nosotros encontremos ahí deben de estar en las referencias. No podemos poner aquí en referencias ningún otro obra, ningún otro autor que no hayamos utilizado, que no hayamos citado en nuestro trabajo investigativo. Y algo que nosotros también debemos de conocer, cuáles son los elementos de las referencias. Estos son los elementos, digamos, básicos. El autor, que es el responsable de la obra, la fecha, cuando se publicó, cómo se llama la obra, dónde se puede localizar, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Aquí está el autor, aquí está la fecha, aquí está el título, aquí está la fuente editorial, ¿sí? Que es lo que nosotros debemos de marcar ahí. Esos son los elementos básicos. Y bueno, quiero que veamos algunos ejemplos ya para finalizar este video de
pues algunas referencias. ¿Cómo podemos nosotros referenciar al final en un libro? Los libros son publicaciones extensas que cuentan con el respaldo de una casa editorial y que están integrados en capítulos. Pues regularmente viene, obviamente, los autores, ¿sí? Vienen el año, muy importante el título del libro. También algo muy relevante es que ponemos nosotros una sangría francesa, ¿sí? Ya en el segundo apartado y después viene el editorial en el segundo renglón, pero primero van los nombres de los autores. Este, digamos, es eh, la forma básica de citar libros. Es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. En cuanto a un artículo de revista, bueno, nosotros sabemos que en los trabajos investigativos que hacemos, muchos son de revistas en línea, revistas educativas en línea. Entonces, cuando tú vas a poner una referencia de una revista impresa, debemos de poner el nombre del autor, debemos de poner la fecha, entre paréntesis, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen y las páginas, muy importantes, y la sangría francesa, muy importante también. Eso es algo relevante. Y en línea, pues también debemos de poner el nombre del autor, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, que sí vienen ahí. Son cuestiones muy relevantes y debemos de marcar eh, la URL, ¿de dónde está sacando eso? Anteriormente aquí tenías que poner obtenido de, eso es algo que ya en la nueva versión de APA lo quitaron y ya solamente se pone la URL sin la frase obtenido de. ¿Sí? En cuanto a un artículo de página web, bueno, aquí es muy marcado, tenemos que poner el apellido, el mes, entre paréntesis, mes y año, el título del artículo, el título de la revista, en cursiva, fíjense, en cursiva el título de la revista, el volumen, el número del volumen y poner también pues el enlace de dónde estás sacando tú esa información de ese artículo digital. Pero fíjense cómo aquí ya hallamos una pequeña diferencia que es el título de la revista debe de estar en cursiva también, del artículo web, perdón, del artículo de la página web. Y en cuanto a una tesis, bueno, nosotros hemos visitado repositorios, que son las bases de datos, que fue para poner nuestros antecedentes. De la misma manera, pues cuando existe o cuando sacamos nuestra referencia de una base de datos, pues debemos de poner el apellido, el año, el título de la tesis, si es una tesis de maestría, de doctorado, el nombre de la institución que otorga el título y el nombre de la base de datos, de dónde lo está sacando y la URL al final. Y no olvidemos la sangría francesa. Es muy importante que tengamos este sentido, la sangría francesa. Y cuando es una publicada en línea, no de una base de datos, es el apellido, el año, el título, si es de maestría, si es de doctorado, la institución, el archivo digital y la URL. O sea, esa es la diferencia cuando nosotros hacemos ahí este uso de alguna referencia de alguna tesis. Y de algún documento oficial, de algún documento gubernamental, perdón, tenemos que poner primero el nombre de la organización, quién lo está emitiendo, el año en el que se emitió, el título del informe, el número de la publicación y la URL completa. Es muy importante que pongamos esta URL completa porque los que van a checar o los que pueden checar nuestras referencias, pues obviamente aquí se van a basar para redirigirse a esa fuente. Y bueno, en algunas ocasiones nosotros tenemos en este sentido eh, referencias con datos faltantes. Entonces, ¿qué debemos de hacer en ese sentido? Lo que debemos de hacer es sustituirlo, solucionarlo. Por ejemplo, cuando el elemento que falta es el autor, debemos de poner título, fecha y fuente. Así es como nosotros lo debemos de poner en ese orden. Cuando
la referencia que falta o el elemento que falta de la referencia es la fecha, tenemos que poner el autor, tenemos que escribir estas dos letras SF, S.F. que significa sin fecha, y después el título y la fuente. Cuando falta de nuestra referencia el título, debemos de poner el autor y la fecha, describir la obra en corchetes y continuar con la fuente, ¿sí? O sea, ¿de qué se trata esa obra? Pero lo tenemos que poner en corchetes, si se trata de educación, de evaluación educativa, etcétera, etcétera. Y cuando nos falta la fuente, vamos a citar como comunicación personal, ¿verdad? Con los demás elementos, pero ya cuando vayamos a la fuente de donde lo estamos sacando, aquí editorial, vamos a ponerle ahí como comunicación, comunicador personal, ¿verdad? Entonces, muy importante que también sepamos esto, aunque pues también es importante que tratemos de evitarlo y que todas nuestras referencias tengan los elementos que deben de tener para que sea válido. Bueno, en este sentido, sería todo en este trabajo, en este video tutorial. Espero que les haya servido. Reitero, mi nombre es Carlos Islali Marín Carrillo y estoy estudiando el doctorado en gestión educativa en el SINADE. Muy, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo a qué horas estén viendo este trabajo.